es que el problema no es que no empleemos estatinas, es que empleamos estatinas en dosis bajas. Bueno, pues fijaos, aunque esto sea el pool total de estatinas, fijaos cómo las dosis medias de estatinas no son nada bajas. Estamos en torno a más del 40% generalmente de dosis de estatinas. Y acordaos que duplicar una dosis de estatinas significa reducir el LDL tan solo un 6%, en el mejor de los casos. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que buscar otras alternativas. Un empleo de dosis media de estatina por comer pues si queréis, en Castilla y León la dosis media de estatina es de 34,7 miligramos. Una dosis mediana, tirando al una dosis bastante aceptable. Por tanto, en estos pacientes de muy alto riesgo, que me falta aquí en la diapositiva, estos pacientes podemos decir que están siendo tratados, pero estos pacientes no están controlados. Es decir, toman pastillas, sí, toman fármacos, sí, pero no estamos haciendo las cosas como deberíamos hacerlas en función de que sabemos que así va a reducirse la progresión de su enfermedad. Este señor, aunque tenga el mismo peinado que yo, no soy yo, ¿vale? Este es mucho más dinero que yo, tuvo un bestseller, Stephen Covey, y un bestseller que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? Y dice una cosa que es para caerte de espaldas, el descubrimiento, ¿no? Seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Por tanto, tenemos que pensar que tenemos que dar una vuelta, ¿no?, a la actuación que tenemos con nuestros pacientes para intentar conseguir los objetivos, intentar reducir la enfermedad, intentar reducir los eventos, intentar reducir los ingresos hospitalarios, los costes, las bajas laborales y todo lo que ello implica. Bueno, pues fijaos, ¿qué nos dicen las guías? Cuando llegamos al capítulo del tratamiento de hipercolesterolemia, sin duda, aquí nadie lo discute. El fármaco rey son las estatinas. Es el primer fármaco, el fármaco del primer escalón. El fármaco que si no tiene ninguna contraindicación debemos emplear. ¿De acuerdo? Pero debemos ser también conscientes de las limitaciones de las estatinas, porque también nos dicen las guías que si con las estatinas no consigo alcanzar los objetivos, que debo considerar emplear combinaciones de fármacos. Es combinaciones que las usamos para el tratamiento de la tuberculosis y es lo normal entre una combinación, para el tratamiento de una hipertensión y es lo normal entre una combinación, para el tratamiento de un VIH y es lo normal entre una combinación, al colesterol todavía no ha llegado a esa normalidad. Y todavía somos reticentes a emplear varios fármacos para controlar, como decía al principio, el factor de riesgo que más beneficio, una vez controlado, va a proporcionar a mi paciente. Demostrado en muchísimos estudios. Las guías me dan una bola mágica que me dice cómo se va a comportar el LDL. Y me dice, por ejemplo, esta es una tabla que está en las guías europeas, un adendum de las guías europeas, y me dice que yo tengo que bajar el colesterol por debajo de 70 miligramos de decilitro y parto de un colesterol más o menos entre 170 y 200 miligramos por decilitro, necesito reducir porcentualmente el colesterol LDL en un 60-65%. Esta tabla sería muy bonita, pero muy poco útil si yo tuviera esta otra tabla asociada. Si pudiera poner la pantalla completa, No, sería lo más feliz del mundo. Pero no os lo puedo asegurar, ¿eh? De diferentes estatinas, la reducción de colesterol LDL, el porcentaje de colesterol LDL que consigo. Entonces, atorvastatina 10, 20, 40, 80, estos son los porcentajes de colesterol que consigo reducir. Pero fijaos lo que pasa. Lo que sucede es que si yo tengo que reducir intensamente el colesterol LDL, por ejemplo, en este caso de este paciente, para reducirlo un 60-65%, no lo voy a tocar más, no voy a hacer que encima los toco. la flecha, pues fijaos cómo ninguna estatina en monoterapia, a ninguna dosis, es capaz de alcanzar ese objetivo. Por tanto, para un paciente con el que tengo que ser exigente, muy probablemente, y salvo excepciones, que también las hay, pero muy excepcionalmente, voy a tener que usar otro tipo de estrategia diferente a lo que es la monoterapia. Fijaos, esto en teoría es la tabla de eficacia de las estatinas. Pero pues fijaos que para mí también es una tabla de ineficacia de las estatinas. Vamos a centrarnos en este primer bloque. Atorvastatina 10, 20, 40, 80. ¿Qué me está diciendo? Pues que cuando yo inicio una dosis de estatina, un paciente que no toma nada, le pongo atorvastatina, tengo una reducción muy importante de colesterol LDL, que alcanza, pues fijaos, por término medio casi un 40%. Pero ¿qué es lo que pasa cuando voy duplicando dosis de estatina? Pues prácticamente nada. Que va a reducirse muy poquito más el colesterol LDL.
Por tanto, por eso decía que esto es una tabla un poquito de eficacia, pero también de ineficacia. Esta es la famosa regla del 6%, ¿no? Que es duplicar la dosis de estatina. Con ello lo que hemos ido a reducir solamente el 6%, o incluso en este estudio en concreto, hecho con la atorvastatina, te dice que si yo paso de atorvastatina 10 a de atorvastatina 20, reduzco el colesterol LDL en un 7%, de 20 a 40 en un 5% y de 40 a 80 en un 3%. Esto significa que si yo tengo un paciente que toma atorvastatina 40 miligramos y le tengo con 100 miligramos de cilitro de LDL, pasarle a atorvastatina 80 miligramos significa que le voy a bajar a 97 miligramos de cilitro. Bueno, vale, 3 miligramos menos, pero me quedo corto. Necesito hacer algo que sea más intenso, algo que sea más eficaz para lograr el objetivo de este paciente. Y además, fijaos, si nos fijamos solamente en la primera barra, por ejemplo, atorvastatina 10, otra forma de ver la ineficacia de las estatinas, porque habrá pacientes que respondan mucho y pacientes que respondan poco. Y este es un estudio de Pedro Botet, en el cual, con pacientes con la misma dosis de atorvastatina, había pacientes que bajaba mucho la concentración de colesterol, mientras que en otros prácticamente ni se modificaba. En este paciente, pues muy bien, a lo mejor alcanzo objetivos, pero desde luego en estos pacientes difícilmente voy a alcanzar objetivos. Necesito algo más para conseguirlo. Además, fijaos una cosa, hay pacientes de muy alto riesgo que se comportan de una manera muy especial, y son los pacientes diabéticos. Esto es el intestino, esto es el colesterol. Acabo de comerme un cordero, ¿vale? Y tengo que ir todo el colesterol por aquí dentro de mi intestino. Y esto ya es el interior del organismo. Bueno, pues tengo una proteína, que es la Niemann-Pick C1 like 1, que es esta que tenemos aquí, que lo que hace es que coge el colesterol y lo mete dentro del organismo. Tengo otras proteínas, las proteínas transportadoras ABCG5G8, que lo que hacen es lo contrario. Toman el colesterol de dentro del organismo y lo sacan del intestino para que sea eliminado. Muy bien. Pues en los diabéticos, esta proteína es hiperfuncionante, la que ensucia el organismo, y la que limpia el organismo es hipofuncionante. Pues precisamente aquí es donde actúa esta proteína, la Niemann-Pick C1 like 1, es la proteína transportadora. Esta es la que es bloqueada por ese inhibidor. De ahí que hay estudios, por ejemplo, como este, que nos dicen que en pacientes con diabetes, a pacientes sin diabetes, el ezetimibe es mucho más eficaz en estos pacientes diabéticos, probablemente porque está hipertrofiando ese mecanismo intestinal y al bloquearlo consigue una reducción de colesterol LDL mucho mayor que en otro tipo de pacientes. Por tanto, son ventajas que nos proporcionan los tratamientos no estatínicos. ¿Qué evidencia tengo acerca de la eficacia del ezetimibe? Pues fijaos, volvemos a la misma tabla. Es una tabla que da mucho juego. ¿Vale? Diferentes dosis de estatinas, qué porcentaje de reducción de colesterol LDL consigo con cada una de ellas. Pues fijaos, este es el paciente de antes, no va a alcanzar un 60-65% de reducción del colesterol LDL. ¿Qué consigo con ese ezetimibe? Pues fijaos, una reducción mínima de un 20% de colesterol LDL. ¿Qué pasa cuando coadministro? Pues cuando coadministro pasa lo siguiente. Es que, como estáis viendo ahí, consigo un montón de combinaciones de estatinas a diferentes dosis, combinadas con el ezetimibe, con las cuales soy capaz de alcanzar lo que es el objetivo propuesto, aunque ese objetivo sea muy exigente. ¿De acuerdo? Por tanto, la coadministración puede ser probablemente la gran solución para aquellos pacientes en los cuales no alcanzamos objetivos solamente con el tratamiento con estatinas. Os voy a presentar dos estudios, ¿vale? Dos estudios porque creo que son muy aplicables al día a día. Este es el estudio ACTE. En este estudio había pacientes que tomaban rosuvastatina de 5 miligramos, otros rosuvastatina de 10 miligramos y no alcanzaban objetivos. Y se dijo, ¿qué hacemos? Duplicamos la dosis de estatina, de rosuvastatina, es la de 5 la subimos a 10 y la de 10 a 20, o bien dejamos la misma dosis de rosuvastatina y lo coadministro con el ezetimibe, que sería este brazo. Pues la respuesta fue clara. Conseguía el objetivo de colesterol LDL en muchas más pacientes cuando administraba y cuando adoptaba la política de duplicar dosis de estatina.
tanto, la coadministración alcanzaba mucho mejor los objetivos. Y este estudio, que es el que más me gusta, que este sí que es uno de todos los días. No sé si para vosotros, pero por lo menos para mí es algo que me encuentro todos los días. Paciente que toma atorvastatina 40 miligramos, súper frecuente, y que no alcanza objetivos, porque es un paciente diabético, es un paciente coronario, y está por encima de 100 miligramos de 70 miligramos de decilitro de colesterol LDL. ¿Qué hago? ¿Duplico atorvastatina 80 miligramos o administro con ezetimibe? Pues la respuesta también es muy clara. Después de estas medidas, el 74% de los pacientes que recibían coadministración alcanzaban objetivos frente a tan solo un 32% de los pacientes en los cuales duplicaba la dosis de estatina. Por tanto, la coadministración era muchísimo más eficaz, significativamente más eficaz, para conseguir el objetivo. Y fijaros, esto es la curva la recta que hemos visto antes del estudio CTT. Fijaos dónde se situaban los pacientes que tomaban atorvastatina 80 miligramos, a los que se había duplicado la dosis. Están abajo, ¿de acuerdo? Pero no llegan a esta barrera de 70 miligramos de decilitro. Mientras que el colesterol, la cifra de colesterol LDL promedio de los pacientes que fueron tratados con atorvastatina 40 miligramos más ezetimibe 10 miligramos estaban por debajo de 70. ¿Qué diferencia hay entre estos y estos? Pues que en estos la placa no regresa, mientras que si coadministro con ezetimibe, la placa sí regresa. ¿De acuerdo? Es decir, estamos plasmando con puntitos, de una forma muy gráfica, lo que sucede con unos pacientes y con otros pacientes. Cuanto más reduzco el LDL, cuanto más meto los pacientes por debajo de 70 miligramos de decilitro, más beneficio voy a suministrar y a promocionar a nuestros pacientes. Y detrás de todo esto, ¿qué evidencia tenemos de diferentes estudios? Como fijaos, el estudio SEA es un estudio que se hizo para valorar el uso de hipolipemiantes para reducir la progresión, para frenar la progresión de la estenosis aórtica degenerativa. Un estudio mal diseñado. El resumen del mal diseño es que incluyó en pacientes que tenían la aorta calcificada, la válvula aórtica calcificada. Claro, ahí puedes dar fármacos hipolipemiantes o lo que sea, que ahí con el calcio no nos hace absolutamente nada. ¿De acuerdo? Pero se vio un objetivo secundario. Se vio el número de eventos cardiovasculares isquémicos como endpoint secundario. Se vio que los pacientes que recibían simvastatina con ezetimibe tenían muchos menos eventos isquémicos que los pacientes que tomaban placebo. Por tanto, es un punto a favor de la eficacia de la coadministración de estatina más ezetimibe. Otro estudio, el estudio SARP, nunca se ha conseguido demostrar en pacientes con insuficiencia renal crónica que se redujera la mortalidad tomando fármacos hipolipemiantes. Hasta este estudio, el estudio SARP. En él, lo que se vio es que frente a placebo, los pacientes que eran tratados con simvastatina más ezetimibe reducían claramente los eventos cardiovasculares. Todos pacientes con insuficiencia renal crónica, tanto en diálisis como en no diálisis. Y esa es la primera vez que con el manejo de los hipolipemiantes se consigue reducir la mortalidad de los pacientes con insuficiencia renal crónica de una forma significativa. Esto yo no estuve porque se presentó en un congreso americano de nefrología, pero dicen que cuando se presentaron los resultados, los nefrólogos se pusieron de pie en la sala a aplaudir. Eso me han contado, no lo puedo ratificar yo. Y además, con una cosa curiosa con estos estudios. Fijaos, aquí tengo el estudio SAR y aquí tengo el estudio SEAS T1, SEAS T2 y SEAS T3, que ahora explico lo que es. ¿Os acordáis de la recta del CTT? Que decía que cuanto más bajo es el colesterol LDL, más reduzco los eventos cardiovasculares. Y os acordáis lo que contábamos antes, que decíamos que reduciendo el colesterol LDL con lo que sea, de la forma que sea, era bueno para reducir los eventos cardiovasculares. Pero pues fijaos, situando sobre esta gráfica el estudio SAR, curiosamente fue sobre la misma línea. Es decir, que quiere decir que cuanto más reduzca el colesterol LDL, más reduzco los eventos cardiovasculares. Y fijaos cómo es que AST1 y AST2 prácticamente caen sobre la misma línea, es decir, más de lo mismo. Cuanto más bajo el colesterol LDL como sea, más reduzco los eventos cardiovasculares. Este CAST3 no está en la línea. ¿Por qué? Porque estos son los pacientes que tienen una estenosis aórtica muy severa, muy degenerada. O sea, sus eventos ya no dependían de los niveles de colesterol, sus eventos dependían de esa válvula que había que operar. ¿De acuerdo? Por tanto, este punto se separa porque era un grupo con una patología muy específica, muy diferenciada del resto. ¿De acuerdo? Pero fijaos como en todos los estudios, todos los resultados se aproximan a esa línea. Más bajo el LDL, más reduzco
información hace muy poquito tiempo, ¿no?, que a partir de los datos del HPS Toothrise, que es un estudio que sabéis que fue el estudio que puso fuera del mercado a la niacina, la ropipran, pero lo que hace es que reanaliza los datos y llega a las siguientes conclusiones. Los pacientes que tomaban simvastatina solamente, al frente a los pacientes que tomaban simvastatina más ezetimibe, son diferentes. De tal manera que los pacientes de ese estudio que tomaban simvastatina ezetimibe, que son las barras que están en gris, tanto si se lo tomaban junto con la ropipran, con niacina de ropipran, como con placebo, esos pacientes con coadministración tenían muchos menos eventos cardiovasculares. Por tanto, más datos a favor. Y por supuesto, pues lo que todos estamos esperando son los resultados del IMPROVE-IT. El IMPROVE-IT es un estudio que cuando se hagan los resultados se está analizando directamente en un ensayo clínico lo que es en pacientes isquémicos el efecto de la coadministración de estatina con ezetimibe. Esperemos que estén pronto y que, digamos, que corroboren la eficacia que tienen estos tratamientos para el manejo de nuestros pacientes. Y ahora os voy a pedir un ejercicio de imaginación. ¿Vale? Vamos a imaginar. Esto que voy a presentar es una simulación hecha a partir de la base de datos, ¿de acuerdo? No son datos reales, no son datos de seguimiento ni nada por el estilo. Pero fijaos, imaginad qué pasaría con los pacientes del estudio CODIMED, ¿vale? Si tengo un 83% de pacientes que no alcanzan objetivos, ¿qué pasaría si duplico la dosis de estatina? Que sabemos que por término medio reduce el colesterol LDL un 6%. Bueno, pues esta simulación nos dice que el 79.6% estarían descontrolados. Es decir, antes teníamos un 83, duplico dosis, tengo un 79.6 descontrolados. Hombre, no está mal, pero me gustaría algo más. Es que el problema que tienes es que lo que no tienes que hacer es duplicar la dosis. Lo que tienes que hacer es usar estatinas más potentes. Bueno, pues también tenemos estudios, como es el estudio Mercury, que nos dice que el hecho de cambiar de una estatina a otra más potente, la reducción promedio de colesterol LDL es de un 8%. Pues vamos a simular qué pasaría. Pues teníamos antes un 83% descontrolado y ahora tenemos un 73.9%. De 83 a 78. Bueno, me gustaría algo más, ¿no? Bueno, pues vamos a simular qué pasa si a los pacientes del estudio CODIMED les coadministramos ezetimibe. Pues fijaos cómo pasamos de un 83 a un 66.4%. Esta gráfica es esta misma. Acordaos que cuanto más alto es peor, cuanto más alto es más descontrolado. En rojo, si duplicamos estatina. En verde, si duplicamos ezetimibe. Como veis, es mucho mejor para controlar a los pacientes, para alcanzar objetivos, coadministrar ezetimibe, es que las pirámides, los conitos estos, son más pequeñitos que duplicar la dosis de estatina. Por tanto, todos los datos nos dicen que es mejor la coadministración que duplicar la dosis de estatina. Además, esto tiene un reflejo muy importante, que es el siguiente. Simulando también los datos que tenemos del estudio CODIMED, aplicando la fórmula que nos da el estudio CTT, este estudio que nos dice que cuanto más bajamos el colesterol, más bajamos los eventos cardiovasculares, coadministrar con el ezetimibe en esta población supondría una reducción de eventos cardiovasculares mayores del 8.4% anual. Es decir, que reduciríamos casi en un 10% el número de eventos cardiovasculares que anualmente tenemos en nuestros pacientes, de muy alto riesgo cardiovascular. No solamente el evento, son los costes asociados al evento, el número de horas de incapacidad, el número de horas ingresado, etcétera, etcétera. ¿Qué supone esto? ¿De acuerdo? Insisto que esto es una simulación sobre una base de datos, ¿de acuerdo? Pero si aplicamos los resultados de estudios publicados de fuentes totalmente referenciables, digamos que obtendríamos estos resultados, ¿de acuerdo? Una reducción de un 8.4%. Y ahora me gustaría hacer unos comentarios sobre las guías que os comenté al principio, sobre las guías americanas, ¿de acuerdo? Que han creado tanta polémica. Sabéis que las guías americanas dicen dos cosas. Lo primero, que cuanto más bajo es mejor, es mentira. Y lo segundo, que no hay que alcanzar ningún objetivo. Eso de los objetivos, que no hay que alcanzarlos. ¿De acuerdo? Y que decir tiene, pues que
Esto ha creado muchísima polémica, ¿vale? Y que no es necesario ni que esa polémica salga de su país. Todas las sociedades científicas, menos ellos, se han puesto en contra. La Sociedad Americana, Norteamericana de Médicos de Familia ha dicho que ellos no quieren saber nada de esas guías. La Sociedad de Endocrinología Norteamericana ha dicho yo no quiero saber nada de esas guías. La Sociedad Americana de Osteoporosis, yo no quiero saber nada de esas guías. La Sociedad Americana de Endocrinología, yo no quiero saber nada de esas guías. Por supuesto, se ha ido fuera la Sociedad Europea de Cáncer de la Aterosclerosis, ha dicho que no quiere saber nada de esas guías. ¿De acuerdo? Porque son unas guías que lo que presentan es una aproximación a la población, no una aproximación al paciente. Es decir, lo que nos dicen es, da estatina a todo el mundo, ¿vale? Y no te preocupes de más. ¿Vale? Pero fijaos, que esto tiene una serie de problemas muy importantes. En primer lugar, todas las guías americanas se basan en que se calcula el riesgo a una población. Bueno, de esa población se ha excluido a la población hispana y a la población afroamericana. Es un porcentaje pues, de un 35%, de un 35-40% de la población estadounidense. Y además, si con alguien podemos compartir genes nosotros, es probablemente con los hispanos. ¿De acuerdo? Es decir, están excluyendo ya una población con la que a lo mejor nos podemos identificar mejor, ¿no? Y luego, los autores de estas guías defienden que solo la evidencia basada en ensayos clínicos debe ser empleada para establecer recomendaciones. ¿Vale? Y aquí sí, ya que desde un punto de vista metodológico, esto cae por su propio peso. ¿Vale? Es decir, solamente cuentan los ensayos clínicos. Pero pues fijaos, ¿qué sinsentido es esto? En primer lugar, toda la evidencia que tenemos en ensayos intermedios, de evidencia intermedia, de registros, de estudios observacionales, todo eso dicen que no vale para nada. Muy bien. Por otra parte, intentan decir con eso que ellos son muy puristas y alejados de cualquier sesgo comercial. Y están olvidando de que todos los ensayos clínicos que han incluido son ensayos clínicos patrocinados y pagados por la industria con un fin concreto en un momento concreto. Es decir, que yo creo que están haciendo justo lo contrario de lo que están diciendo. Quieren ser muy talibán, muy fundamentalistas, ¿no? Decir, no, ellos saben del ensayo clínico, que hay algún tipo de estudio que depende de la industria, es precisamente ese. No estoy diciendo ni mucho menos que sea malo, ¿no? Pero si me quieres decir una cosa, que estás haciendo la contraria, ¿no? Y luego, voy a tratar de explicar esto. Los ensayos clínicos, desde un punto de vista metodológico, son los estudios que tienen más validez interna, pero menos validez externa. Yo trataré de explicarlo con la siguiente diapositiva. Esto es la población total. Yo para hacer un ensayo clínico tomo una muestra de esa población. ¿Qué es la validez interna? Pues yo saco resultados de esta muestra y la validez interna es la aplicabilidad que tienen esos resultados en esta misma muestra. ¿Qué es la validez externa? Yo tengo resultados de esta muestra, es cómo son de aplicables al resto de la población. Bueno, pues el ensayo clínico, por definición, es el tipo de estudio epidemiológico que tiene más validez interna, pero menos validez externa. Si quieres validez externa, tienes que buscar registros, buscar estudios observacionales, de seguimiento, cortes transversales, etcétera, etcétera. Todos hemos dicho alguna vez, el paciente del ensayo clínico no existe, porque es un paciente muy especial. Pues este es el problema de decir, solo el ensayo clínico, vale, el resto de estudios no valen para nada. Pero seguimos con más problemas. Nos dicen, de nuevo, que la evidencia que solo está basada en recomendaciones, pero, sin embargo, encuentro en estas guías un montón de incongruencias. ¿De acuerdo? Incongruencia, como por ejemplo, esta pintura, ¿no? Cómo Adán y Eva tenían ombligo. Es una incongruencia, ¿no? Pues vamos a buscar incongruencias en estas guías, ¿vale? Y perdonad, en el tostón no me gustan nada las diapositivas llenas de letras, pero tengo muchas más letras y os aseguro que he borrado muchas. En primer lugar, nos dicen que tenemos que ser puristas con las guías, que solo con los ensayos clínicos, que solo lo que tienen los ensayos clínicos vale. Sin embargo, me dicen que el control rutinario del CTK, que no hay que hacerlo. ¿En qué ensayo clínico de fármacos hipolipemiantes conocéis que no se haya empleado el control rutinario del CTK? Yo no conozco ninguno. Nos dicen que reducir la dosis de estatina debe considerarse cuando en 2 mediciones consecutivas el LDL está por debajo de 40. ¿Eso basado en qué ensayo clínico?
porque ellos mismos dicen que esto no está basado en ningún ensayo clínico, sin embargo hacen la recomendación. Estáis viendo cómo están diciendo una cosa, pero luego están haciendo un poquito lo que les viene en gana. En tercer lugar, se recomienda la evaluación de la glucosa. No tenemos ningún ensayo clínico que valide que hay que vigilar la glucosa en estos pacientes. Siguiente, que como no dispongo de evidencia científica de tratamientos con estatinas por debajo de 10 años y por, durante más de 10 años, perdón, ni en menores de 40 años, esos pacientes, cuando llega un paciente y lleva 10 años tomando estatinas, se la suspendo. Y en menores de 40 años, aunque tengo una epidemia severa, no uso estatinas porque no aparecen las guías. Uf, me parece un poco fuerte, ¿no? No debemos tratar a pacientes con insuficiencia cardíaca o en hemodiálisis. Pues fijaos, en hemodiálisis, curiosamente, el SARS fue publicado en 2013 y ellos han incluido ensayos clínicos hasta diciembre de 2012. ¿Por qué? No lo explican. ¿No? Pero ¿por qué no han incluido este que salió unos meses después? Bueno, pues nadie sabe explicar esto. Y luego nos dicen que rechazan todo lo que no sea un ensayo clínico, pero reconocen la utilidad de otras fuentes de información en lo que compete a cuestiones de seguridad. Bueno, no digamos que solamente el ensayo clínico valía. Si te sientes una postura, defiéndela, ¿no? Pero no estés dando pantazos de un lado a otro. Y luego, por ejemplo, establecen la recomendación de pitavastatina y escriben, aunque no tenemos ninguna evidencia científica de ensayos clínicos que avale el uso de pitavastatina, la recomendamos. Es decir, pues podemos seguir hablando otras cuantas diapositivas como esta, ¿de acuerdo? Pero son unas guías llenas de incongruencias. Es decir, si defiendes una postura, tienes que defenderla con sus ventajas y con sus inconvenientes. Lo que no puedes hacer es, cojo esto de esta parte porque me interesa y luego me interesa esto de otra parte, aunque haya dicho lo contrario al principio. ¿De acuerdo? Por tanto, desde luego, son guías llenas de incongruencias. Y por supuesto, rechazan el cuanto más bajo mejor. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el apartado de prevención primaria dice que la extensión de la reducción relativa del riesgo es proporcional a la reducción porcentual del colesterol LDL. Es decir, cuanto más bajo no es mejor, pero reduciéndolo mucho es mejor. Están llenas absolutamente de incongruencias. Y para mí, la peor de todas las cosas que hacen, es que eliminan la necesidad de un objetivo. Por tanto, están despistando al médico en su práctica del día a día. A lo mejor desde un punto de vista poblacional es muy bonito, pero desde luego cuando me pongo delante de mi paciente en mi consulta, a mí me gusta tener un objetivo clarito y un objetivo basado, lógicamente, en evidencia científica y un objetivo al que cumplir. Y si os fijáis, así fue como se casi erradica la tuberculosis, como se está controlando al VIH, mirando el recuento de CD4 y como en tantas patologías estamos consiguiendo hacer buenos objetivos con nuestros pacientes. Y luego, por último, este es un comentario pues, de uno de los grandes popes, ¿no? De los libros, que es el doctor Christian Antain, del COVID, ¿no? Que acerca de estas guías hizo las siguientes preguntas. Dice, ¿tú crees que el colesterol LDL juega un papel importante en el desarrollo de aterosclerosis? La segunda pregunta, ¿tú crees no por acto de fe, basado en la evidencia científica, ¿tú crees que reducir el colesterol LDL reduce el número de eventos cardiovasculares, el número de eventos coronarios? Y en tercer lugar, ¿crees que reduciendo el colesterol LDL, cuanto más lo reduces, menos eventos cardiovasculares hay? Y él dice que si la respuesta a estas tres preguntas es sí, debe seguir el concepto de cuanto más bajo, mejor. ¿De acuerdo? Porque está basado en algo que no debemos olvidar, está basado en la lógica. Por tanto, y para no aburriros más, como conclusiones, creo que debemos seguir las guías europeas, las guías españolas, de cardiología, de ASEMPIC, que debemos tener unos objetivos que sean sencillos, que tenemos fármacos que son muy eficaces y muy seguros para conseguir estos objetivos sencillos. Acordaos de esto, que las estatinas son muy buenas, pero que cuando necesito ser muy exigente, no lo consigo siempre, y que tengo que tener a mi paciente no solamente tratado, tengo que tener a mi paciente tratando, pero también controlado. Es decir, no solamente que se tome la pastilla, sino que el tratamiento que le estoy dando alcance los objetivos que están indicados en él para que no progrese su enfermedad. Recordaos pues, que la monoterapia es algo muy útil, ¿vale? Pero que a veces no es suficiente y tengo que hacer algo más que la monoterapia. Muchísimas gracias a todos y ahora
ver si no se le ve. Las preguntas estarán revisándose al no le baja el colesterol. Sabéis que ya Una está combinación prepublicada muy buena. la nacional. ¿Tenéis alguna pregunta para enviar por el chat al ponente? ¿O no? Pero claro, Le doy las gracias entonces Está muy desde claro, Segovia y está muy claro que si no baja la combinación. Es lo que nos Sí, está clarísimo, sí. muy bien. Gracias. Gracias.